¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle. Soy Silvia Garduño y nos encontramos en una emisión más del programa Con los Refugiados que hacemos ACNUR en alianza con Justicia TV. En esta nueva temporada pues estamos emitiendo y transmitiendo los programas grabados virtualmente, por supuesto, por estas circunstancias de pandemia, pero bueno, eso no nos ha impedido que sigamos este programa donde pues hablamos sobre todo de personas refugiadas, del trabajo que hacemos como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, y pues vamos ahí viendo ciertas temáticas asociadas. Entonces, como le digo, le doy la más cordial bienvenida. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de números, de cifras, de datos y eso no lo va a ser aburrido. Esperemos que tengamos un programa muy interesante y sobre todo vamos a hablar de un estudio que hemos lanzado recientemente sobre desplazamiento forzado hacia México desde Centroamérica en un periodo del 2014 al 2019. Este estudio fue elaborado por Itzel Eguiluz, que nos acompaña hoy en este panel y me da muchísimo gusto saludarla. Hola, Itzel. Y también nos va a ayudar a presentarlo un poco Emilio González. Emilio nos acompaña también del ACNUR, él está en el área de protección y creo que ya es cliente frecuente de este programa, si no me equivoco, es como la tercera vez, Emilio, que vienes acá y también pues me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, el estudio que va a estar y ya está disponible en la página del ACNUR, pues analiza 15 estudios, documentos y reportes que básicamente estudian diferentes causas de salida de las personas que llegan a México desde Centroamérica. Entonces, vamos a estar hablando de ello y en este panel también nos acompañan pues dos expertos en la materia migratoria, ¿no? Está con nosotros Tonatiuh Guillén. Tonatiuh estuvo a cargo de dirigir el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, pues por una década, si no me equivoco. Ahora está en la UNAM como investigador y pues también recientemente ocupó el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Entonces, muchísimo gusto también, Tonatiuh, que estés con nosotros. Gusto en saludarte. Y nos acompaña también Ernesto Rodríguez, que sin duda conoce muchísimo el tema de los flujos migratorios en México. Él dirigió la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Se sabe todos los datos, ¿no? Habidos que tenemos en este país sobre temas migratorios. También ha estado escrito a otras instituciones como el ITAM e incluso el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, pues Ernesto, también un gusto que te encuentres acá con nosotros y que nos ayudes a discutir este tema. Y pues bueno, vamos a dar paso ahora sí a lo que yo les estaba comentando de este estudio que presentamos recientemente y que vamos a analizar hoy. Primero que nada, me gustaría darle la palabra a Emilio para que nos cuente un poco de cómo surge, ¿no?, la necesidad de realizar esta investigación desde el punto de vista del ACNUR. Entonces, Emilio, tienes el micrófono. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación a Justicia TV, Silvia, y obviamente a nuestros invitados, Itzel, la autora del estudio, mucho gusto. Ernesto, muchas gracias por estar acá también. Y Tonatiuh, ustedes, viejos amigos del ACNUR, amplios colaboradores, así que para nosotros es un placer estar en este panel de lujo para comentar el estudio y en general sus implicaciones que queremos como ACNUR poner sobre la mesa. Como decía Silvia, bueno, voy a explicar brevemente por qué se presenta este estudio, cuál es la justificación de este estudio. En el ACNUR, en el año 2018, hicimos un seminario de metodologías de investigación sobre los estudios relacionados con refugiados solicitantes de asilo en México. El objetivo de la oficina del ACNUR en México en ese seminario fue discutir la mayoría de los estudios sobre flujos migratorios realizados en México entre 2014 y 2018, en ese momento 18, con el objetivo de entender cuáles eran los principales temas, los principales hallazgos, las principales tendencias en esos estudios, las metodologías, algunos son cuantitativos, algunos son cualitativos, y sobre todo los principales vacíos de información
sobre todo con respecto a los refugiados y los solicitantes de asilo en México. Ese fue el objetivo. Nos dimos cuenta que desde el año 2013 ha habido una gran producción de estudios de diferente naturaleza, algunos cualitativos, algunos cuantitativos, algunos encuestas muy grandes, algunos estudios de caso muy particular, digamos, una gran diversidad, de lo cual ya nos hablará ahora Itzel. Entonces, al ver nosotros tanto material, decidimos hacer un metaestudio, es decir, un estudio que analice todos los estudios y que con base en ese documento propongamos diversos cursos de acción. Primero, áreas de oportunidad en donde hacer más investigación y sobre todo exponer los principales hallazgos de esos estudios, las principales tendencias en 3 grandes rubros de interés para el ACNUR. El primero, en las causas de salida de la población, es estudiar, analizar la prevalencia de la violencia, la inseguridad y la persecución como causas de salida de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos desde 2013 hasta la fecha. Segundo, estudiar las intenciones de viaje de los países, de las poblaciones, hacia qué país se querían dirigir. En este caso nos dimos cuenta que, si bien es cierto, Estados Unidos se ha mantenido como el país de más recepción del flujo migratorio centroamericano, vemos en los últimos años que México se ha posicionado cada vez más como un país de asilo. Y un tercer rubro, en donde englobamos varios más, y podemos ir discutiendo a lo largo del programa en él, la diferente composición de los flujos migratorios en cuanto a los grupos de edad, género y diversidad. Es decir, niños, niñas no acompañadas, personas LGBT, y a partir de ello analizar las principales necesidades de protección de estas personas con el afán de hacer incidencia ante las autoridades de que dentro de estos grandes flujos migratorios de Centroamérica hay un rubro muy importante y cada vez mayoritario de personas en situación de desplazamiento forzado. Así que a grandes rasgos, el objetivo del ACNUR con este estudio es visibilizar la dimensión del desplazamiento forzado dentro del sistema migratorio de la región. Muchísimas gracias, Emilio. Y pues, claro, esto es un esfuerzo que ya lleva pues varios años, ¿no? Es un estudio que ve la luz, pero digamos que ya llevábamos pues varios años de trabajo en él, entonces pues nos da muchísimo gusto que por fin pues pueda salir. Itzel, pues nos gustaría que ahora sí nos contaras un poco sobre este estudio, los hallazgos principales, ¿no? Ya nos contaba Emilio cómo es un metaestudio, si no recuerdo, si no me equivoco la palabra que utilizaste, Emilio, que compila, que ahora sí que junta toda la información reciente, ¿no? Que teníamos sobre el tema hasta el 2014-2019. Cuéntanos un poquito de los hallazgos que encontraste y también pues un poco de las dificultades, ¿no? Para realizarlo. Hola Silvia, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poder estar aquí presentando finalmente este documento que ya el miércoles estuvimos platicando, pero es un gusto poder seguirlo difundiendo. Yo espero que sea un documento que se vuelva muy útil para que podamos tener justamente en lo que decía Emilio, este documento con el conjunto de datos que ya existían, pero que muchas ocasiones es muy complejo poder analizarlos cuando los tenemos en diferentes plataformas e incluso están realizados por diferentes organismos internacionales, por diferentes organizaciones de la sociedad civil, otros desde la academia. Entonces, creo que lo primero que me gustaría mencionar es que justamente una de las formas en las que estructuramos este documento fue muy complejo, justamente por esto, ¿no? Porque tenemos diferentes metodologías, desde lo cual y lo cuanti, tenemos diferentes documentos, tanto los que rescatan datos desde las encuestas que lanzan estas mismas instituciones, otros que hacen cuestionarios, otros que lo hacen de manera cualitativa, otros que lo hacen como una revisión de datos de diferentes censos o fuentes de datos existentes. Entonces, si bien estos estudios no necesariamente son comparables, y eso es muy importante mencionarlo, sí es importante tener los datos juntos y poder revisar qué tenemos, qué no tenemos, hacia dónde vamos y ver cuáles son las tendencias que muestran estas diferentes investigaciones que se han realizado.
Lo primero es que también las poblaciones son distintas. Dentro de estos estudios que revisamos, si bien seguramente hay más, no son todos, no es una revisión exhaustiva de absolutamente todo lo que se publicó, sino son algunos estudios que seleccionamos por la importancia de la población o de la metodología que se había utilizado. Algunos solo incluyen a los 3 países del Norte de América Central, que era el objetivo del ACNUR, por ejemplo, enfocarse en Honduras, El Salvador y Guatemala por las condiciones que conocemos, tanto de desplazamiento forzado como de migración, y en esta idea de los flujos mixtos que siempre hablamos, ¿no? En el seminario habíamos mencionado justo este tema de los flujos mixtos y cómo a veces hablar de flujos mixtos hace que se pierdan estas características específicas que tienen algunos grupos de población. Y en este caso, queríamos destacar justamente que a mí me interesa mucho la tabla 3, que justo es en la que yo hacía mucho énfasis el miércoles, que presentábamos este informe, era porque si vemos todas las causas que mencionan todos los estudios analizados, tenemos más de 40 diferentes categorías para definir las razones por las cuales una persona sale de su país. Y de estas diferentes categorías que utilizamos desde la academia, desde la sociedad civil, desde los organismos internacionales, tenemos muchas de estas que son específicas para violencia y que sabemos que son razones de salida por violencia. Pero tenemos otras muchas que no necesariamente están definidas como violencia, pero que al analizarlas nos damos cuenta que pueden tener una relación importante con la salida por violencia, como ya hablábamos, que incluso la reagrupación familiar o la educación podrían tener algunas razones también de violencia alrededor, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también, que era algo que me gustaría platicar aquí, que tenemos un poquito más de espacio y la participación tanto de Tonatiuh como de Ernesto, es la forma en la que preguntamos, la forma en la que le preguntamos a las personas por qué salen o por qué migran. Y esta revisión a veces es muy importante y muy interesante porque a veces preguntamos, si se pregunta, porque en muchos estudios no lo llegamos a preguntar porque obviamente tenemos diferentes objetivos, preguntamos directamente si han sufrido violencia y en muchas ocasiones pues una persona no te va a responder pues sí, sí sufrí violencia, ¿no? Tiene muchísimas razones detrás que podríamos comentar, pero que me parece muy importante. Y la segunda cosa, también la parte, creo que hoy en día, que podríamos pensar como algo a futuro, es también en estos momentos que estamos viviendo tan complejos y por supuesto que en el resto, es cómo hacemos estos estudios para no caer en la revictimización de las personas desplazadas, migrantes o personas refugiadas. ¿Cuándo hacemos los estudios? ¿Qué temporalidades tienen? La temporalidad en la que yo voy y le pregunto a alguien, por supuesto que también va a tener un impacto. No es lo mismo preguntarle en diciembre o en el momento que hay una caravana que cuando acaba de suceder un sismo o cuando acaba de suceder un evento como los que hemos visto recientemente en estos países. Y finalmente, que sí lo mencionó Emilio, pero a mí me gustaría retomarlo, hay una sección al final del informe que para mí fue muy importante también, que es cuáles son estas diferentes temáticas que hay muy poco, que hemos explorado muy poco, pero que tienen poblaciones con necesidades específicas de protección. Si bien tenemos algunos estudios sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, hay muy poca información sobre poblaciones LGBT, por ejemplo, que en países europeos se ha hecho mucho más investigación sobre las vulnerabilidades de las personas con diferentes preferencias o identidades de género sexuales. Y también, por ejemplo, qué pasa con las personas mayores que cada vez más vemos en migrar en estas caravanas, cuáles son sus características y qué necesidades específicas tienen y no las conocemos. Recientemente acabo de ver justo que hay un seminario en el que se va a empezar a trabajar este tema y en el último 2-3 años ha habido más información, pero ¿qué está pasando con estas poblaciones a las cuales no conocemos? Y tampoco conocemos justamente, y era una de las cosas que comentábamos también, no conocemos a esta población. Hay muy pocos estudios que realmente se enfocan a estudiar y analizar a las poblaciones que ya viven con refugio en México o a estas que están en proceso de solicitar estas diferentes fórmulas y entidades que están viéndose también afectadas por la situación de la pandemia.
Muchas gracias. Itzel, menciona el estudio un dato, ¿no? Que alrededor del 40% de las personas, de las diferentes personas entrevistadas en todos estos estudios, habría salido por violencia, ¿no? De sus países de origen. No sé si puedas elaborar un poco más en cómo se llega, ¿no?, a este dato en específico y qué significa, ¿no?, esto. Sí, de hecho, esa fue una plática que tuvimos Emilio y yo varias veces durante las últimas semanas, sobre todo porque estuvimos tratando de ver cómo estructurar un poquito más la idea que teníamos de esta gráfica que se presenta en el estudio, donde podemos ver los diferentes porcentajes que muestran los estudios, ¿no? Justo les comentaba al inicio, si bien no son comparables metodológicamente, eso es clarísimo, porque unos son con niños y niñas no acompañados, otros son con personas adultas, etcétera, sí nos da idea de cuál es la tendencia. Y algo que encontramos fue que para El Salvador había mucho más claridad que, por ejemplo, para Honduras, ¿no? Y esto es muy interesante porque los datos que tenemos sobre violencia, sobre desplazamiento forzado, pues sabemos que Honduras justamente es el país que sí marca una tendencia en algunos de los datos sobre, por ejemplo, los que presenta la Comar. Entonces, fue muy, muy interesante tratar de estructurar esta gráfica y ver cuáles eran las tendencias. Y una de las cosas que encontramos es que sí hay un cambio cuando hacemos una pregunta de respuesta única o una pregunta multirespuesta. Y esto era muy relacionado con lo que les comentaba al principio de la tabla 3, ¿no? Si, dependiendo cómo le preguntamos a las personas, pues me va a responder. Y entonces lo que encontrábamos es que al analizar los datos de los estudios que tenían la opción multirespuesta y los que tenían una respuesta única de razón de salida, es decir, yo le pregunto a alguien, ¿por qué decidiste salir de tu país o por qué migraste? Y solo le doy en estas respuestas múltiples, pensando en un cuestionario o una encuesta, que seleccione una, pues a lo mejor en ese momento me va a decir, pues porque me quedé sin trabajo. Y entonces voy a seleccionar como respuesta única la razón económica. Y al darle la opción de multirespuesta, probablemente me diga, pues porque me quedé sin trabajo y también porque fíjate que me quedé sin trabajo porque me estaban extorsionando. Y entonces ya esto nos da la posibilidad, como se muestra en algunos estudios, con estos diagramas de Venn que vimos muchísimas veces al analizar los documentos, nos da la posibilidad de ver cómo se entrelazan esas diferentes razones de salida. Y esto ayuda mucho para que el análisis más a profundidad no se quede solo en el porcentaje. Digamos, no, es que 33% de mi muestra dijo que se había ido porque se quedó sin trabajo. Sí, pero ¿qué pasa detrás, no? ¿Por qué se quedó sin trabajo? ¿Con qué se relaciona? O por qué se fue, por ejemplo, reagrupación familiar de niñas y niños, que es algo que hablábamos Emilio y yo también. No necesariamente solo es una causa o por estudios, que a lo mejor la niña que entrevistaste te dice, no, pues es que me vine a estudiar porque ya no podía estudiar en mi ciudad. Claro, pero a lo mejor la razón detrás es que no podía estudiar en su ciudad porque estaba sufriendo violencia o acoso, tanto en la sociedad como dentro de su familia. Entonces, empezar a analizar tanto los estudios cuantitativos que tenemos en esta tabla, donde podemos ver justamente estas tendencias, con estas diferentes razones detrás y con análisis cualitativos, es decir, entrevistas, voy y platico con las personas y les pregunto sobre sus perspectivas de por qué están aquí, me van a ayudar a tener una mejor idea de realmente qué está pasando con estos grupos de personas. Gracias, Itzel. Quería también preguntarle, Emilio, el estudio también contempla la información que pueden recibir las personas sobre su derecho a solicitar asilo en México. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito de eso, porque creo que lo que revela un poco el estudio es que todavía hay, al menos en ese periodo, de 2014 a 2019, falta información, ¿no? Sí, gracias, Silvia. Hay que decir de manera muy, muy clara que los estudios relacionados con acceso a información sobre el derecho a pedir asilo dentro de estaciones migratorias son 4 y se realizaron entre 2013 y 2018. El resultado promedio de las personas que dijeron no recibir derecho a pedir asilo dentro de las estaciones migratorias fue de 65%. Sin embargo, y es importante hacer esta nota, en los últimos 2 años hemos visto
un aumento muy importante, tanto por parte de las Naciones Unidas como de las organizaciones socias y también de las autoridades, de la información que se da dentro de las estaciones migratorias. Sin embargo, el ACNUR, en sus diversos diagnósticos participativos o grupos focales internos, sigue identificando a población que aún en 2019 o 2020 sigue sin recibir su derecho a pedir asilo, no nada más en estaciones migratorias, sino también en puertos de entrada, ya sea terrestre o aéreos, o en sus primeros kilómetros una vez que ingresan por el sureste del país. Esa parte en particular es de especial relevancia para el trabajo del ACNUR en México, porque si una persona que sale de persecución o de amenazas o de violencia y no sabe que puede pedir asilo en México, dos cosas. Una, puede ser detenida y retornada a su país de origen, y si realmente tiene necesidades de protección internacional, es muy probable que su vida esté en peligro. Hay uno de los estudios que analizamos en este metaestudio, en el que se especializa claramente en personas que han sido retornadas a su país de origen y muchas de ellas tenían necesidades de protección internacional y desafortunadamente han tenido desenlaces fatales. Entonces, ese rubro en particular, para nosotros como ACNUR, es importante fortalecerlo con las autoridades en cuestión, de modo que las personas tengan toda la información disponible para tomar una decisión informada que les provea el derecho concreto y que lo puedan implementar a pedir protección en México. Sin esa oportunidad, el resorte de protección en México no se activa. Todo el ciclo de protección con el que trabaja el ACNUR, estos 4 rubros de acceso al territorio y a los sistemas de asilo, atención a necesidades específicas, atención a comunidades de acogida y finalmente integración local o soluciones duraderas, todo este ciclo de protección con el que trabaja el ACNUR, fortaleciendo a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil. Si las personas no conocen su derecho a pedir asilo y no lo ejercen, no se puede activar este ciclo. Así que, por lo tanto, para nosotros es de suma importancia que los siguientes estudios que se realicen, 2021, 2022, tengan este componente cada vez más claro, ¿no? Que se pueda medir qué tanto saben las personas en situación irregular, sobre todo en puertos de entrada terrestres y también últimamente aéreos cada vez más, sobre su derecho a pedir asilo y de quién reciben la información. Para el ACNUR es muy importante que sean las autoridades las primeras en informar y las que estén a la vanguardia en esa tarea. Pues muchas gracias, Emilio. Sin duda, es súper importante esto que nos mencionas de la información y el derecho a solicitar asilo. Vamos a ir a un corte. No se vaya, seguimos en Con los Refugiados. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Seguimos en Con los Refugiados. El día de hoy, pues estamos hablando de datos, de números, de estudios. Recientemente presentamos un estudio sobre desplazamiento forzado desde Centroamérica a cargo de Itzel Eguiluz y Emilio González, que ayudó a coordinar este estudio. Y en el bloque anterior veíamos que uno de los principales hallazgos de esta investigación es que pues alrededor del 40% de las personas que llegan a México, ¿no? De estos países, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, pues traen causas de violencia como motivos de salida, ¿no? Esto, bueno, a raíz del análisis que se hizo con alrededor de 15 investigaciones. Pero bueno, en este segundo bloque quisiera darles la palabra a Tonatiuh y a Ernesto, Tonatiuh Guillén y Ernesto Rodríguez, quienes son expertos en el tema de flujos migratorios, estadísticas, datos, un poco para que nos ayuden también a ver o a dimensionar, no nada más la importancia de este estudio que se nos presenta, sino la complejidad del fenómeno que estamos experimentando en México respecto a la movilidad humana y cómo medirlo, ¿no? Entonces, primero, no sé, Tonatiuh, si nos puedes dar ahora sí un poco de luz en dónde estamos parados. Muchas veces se puede sobresimplificar, ¿no? El tema migratorio, decir, todos van en tránsito a Estados Unidos, fin de la discusión, ¿no? Y realmente esto va mucho más allá. Tonatiuh, no sé si nos puedas comentar un poco. Claro, Silvia, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Itzel, Ernesto y Emilio. Los felicito por el trabajo, Itzel, buenísimo.
que es un estudio de estudios, ¿no? sobre refugio. Y permítanme hacer dos conclusiones de las conclusiones, ¿no? Para tratar de plantear dos grandes asuntos. El primero es que el balance que hace Itzel nos permite demostrar que realmente conocemos poco de las dinámicas de refugio y de las necesidades de los refugiados y de los procesos en los que se encuentran las personas con necesidad de protección internacional. No es, no es menor lo que sabemos, pero sigue siendo insuficiente con relación a la problemática y sobre todo porque se trata de, pensando solamente en el norte de Centroamérica, en dinámicas que ya se convirtieron continuas y estructurales. O sea, no es solamente un momentito, ya tenemos toda una estructura social compleja que necesitamos entender mucho mejor y abordar de manera más consistente. Entonces, mi primera conclusión es que efectivamente hay una insuficiencia en términos de nuestro conocimiento y sobre todo del conocimiento de las dinámicas en curso. Lo de hoy, lo de ayer, lo de antier, lo que está sucediendo, porque también se mueven y cambian, no radicalmente, pero sí hay ritmos, hay dinámicas, hay ciclos de corto plazo que requeriríamos estar siguiendo. Entonces, primer asunto, la insuficiencia de lo que hemos hecho y muchas instituciones. Y esa insuficiencia retrata otro gran problema, que es otra insuficiencia también, pero de distinta naturaleza, que es lo voy a decir en extremo, pero es la desatención de Estado a la problemática. Cuando tenemos una institución que hace un gran esfuerzo, muy valioso, y hay que apoyarla como Comar, que presupuestalmente está ahorcado y que requiere el apoyo internacional, y ahí valoro enormemente la solidaridad de ACNUR y el rol que han tenido. Pero si nos quedamos con nuestra visión gubernamental respecto a refugio, pues está en la marginación de lo marginado. Entonces no es una cuestión que haya asumido la prioridad de Estado que requeriríamos. Entonces esa es otra insuficiencia que repercute en la investigación y repercute en nuestro conocimiento. Entonces esos dos aspectos de insuficiencia, no es nada más que no hagamos estudios, es que tampoco hay las condiciones para hacerlos con la amplitud y con la continuidad necesaria. Y esto en buena parte también deriva de la otra insuficiencia, que es la desatención de Estado a la problemática. No quiero decir que lo que hacemos no es valioso, pero es pequeñito, ¿no? Es pequeñito con relación a lo que requeriríamos frente al desafío. Ese es un primer punto. Y el otro punto, el otro eje que también concluyo del trabajo de Itzel, es ya la dimensión metodológica, conceptual, del abordaje de las poblaciones en necesidad de refugio. Imaginémonos que tenemos los recursos suficientes para hacer investigación continua. Imaginemos eso. Entonces, y que tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos las condiciones. Si imaginamos eso, entonces sí abordamos con mayor precisión, entonces, ¿qué tipo de investigación necesitamos estar haciendo? ¿Y qué características conceptuales, metodológicas y técnicas requeriría esa investigación? Esa es otra discusión. Pero esa es otra discusión que también hay que darla. Es conceptual, es metodológica, es de diseño de investigación, y también la concluyo del trabajo de Itzel. O sea, ahí tenemos un hueco grande, a pesar de los esfuerzos tan valiosos que hay, pero tendríamos que estar avanzando ya en la construcción del nuevo piso conceptual, metodológico y técnico de investigación, que nos permita focalizar a las personas. Porque ese es el otro punto, que mucha estadística, concretamente la que levanta el Instituto Nacional de Migración, los registros, están pensando en otra cosa menos en las personas. Y hay otra inercia, están pensando en los parámetros de poblaciones que tuvimos hace 15 o 20 años. Los registros se mueven como si la población no hubiera cambiado. Y están diseñados en función de otra población, no en función de las nuevas poblaciones. Entonces, ahí hay una inercia
de los registros administrativos, y me temo, y ese es un punto que solo lo planteo como pregunta, que también pesa esa inercia en ACNUR y en Comar. O sea, puede ser que sobre todo Comar en los registros administrativos todavía está en los procesos de hace 10 años y no en las necesidades de las poblaciones actuales. Y no estoy descalificando el esfuerzo, solo estoy diciendo, traemos inercias de carácter administrativo que reflejan concepciones previas de hace algunos años que ahorita están haciendo agua porque las poblaciones son más diversas, las necesidades son más diversas. Un asunto que es clarísimo. No teníamos tantos niños y niñas. Y ahora sí tenemos muchísimos. Bueno, entonces hay que adaptar los registros administrativos, los conceptos, el trabajo, la adecuación, y te obliga a otra estrategia. Estoy pensando solo en los registros administrativos, te obliga a otra estrategia de registros, pero también te obligaría a otras estrategias de atención, que es las que todavía habría que estar trabajando en ellas. Entonces, resumo, el estupendo trabajo que hizo Itzel del estudio de estudios nos retrata claramente esas 2 vías de insuficiencias y que al final no es conceptual, no es de no poder hacerlo en términos de metodologías y técnicas, es que está retratando que todavía el Estado no sintoniza con el tamaño de la problemática. Complicadísimo. Esa sintonía se refleja en las capacidades de investigación, en el interés de investigación, en los registros administrativos y obviamente en la atención de las personas. Donatiu, voy a intervenir porque me gustaría también en este punto y en lo que tú planteas, escuchar un poco a Ernesto respecto, sí también a que nos hable del aporte del estudio de Itzel, pero con todo esto que tú planteas de las insuficiencias, de si es relevante o no, ¿no? A nivel del Estado y de las complejidades que esto abarca. Entonces, Ernesto, por favor, si nos puedes también dar un comentario al respecto. Muchísimas gracias por la invitación y pues dar la bienvenida al estudio y a este esfuerzo que está encaminando pues ACNUR a través particularmente del esfuerzo que ha hecho Emilio e Itzel en este trabajo. A mí me gustaría comentar algunos puntos que yo creo que comparto y coincido con lo que está planteando Donatiu, pero sí profundizar en algunos elementos. Yo creo que, como bien dice el estudio, lo que se está tratando es del análisis de toda esta población que está en movimiento por el país, esencialmente una migración en tránsito, y dentro de ello, estos estudios lo que han estado tratando de develar, bueno, cómo se presenta la multicausalidad que está entre estos migrantes, cómo se presenta y cómo participa en ello la violencia. Pero yo creo que aquí hay que hacer una diferencia clara desde el punto de vista metodológico y que nos lo confirma este estudio, y es que la mayoría de esto que se analiza, de lo que se ha hecho, están referidos a estudios sobre los flujos en general, sobre los flujos en tránsito o sobre los flujos que tienen a México como tránsito o a México como territorio de destino, pero al fin y al cabo, la mayoría, o para no decir todos, porque no conozco a detalle todos los estudios, pero la inmensa mayoría de estos estudios no tienen como objeto específico de estudio a la población refugiada o a la población solicitante de refugio. Esto quiere decir que ya me va a condicionar de entrada, y lo que tendríamos que ver es cuál es el objeto central y el objetivo central de ese estudio que se analiza. Y entonces, claramente aquí hay una primera necesidad que coincide bastante con lo que estaba planteando Donatiu, y es la necesidad de desarrollar estudios y estudios continuos, estudios que se repitan en el tiempo para poder ver las variaciones y que tengan como objeto central a la población refugiada o solicitante de refugio. ¿Qué pasa? Si yo lo que quiero, mi objetivo fundamental es ver cómo se presenta la violencia dentro de la multicausalidad de estas dinámicas migratorias en México,
tengo que ir a estudios mucho más amplios, mucho más generales, con toda la población que participa. Pero si mi objetivo es específicamente profundizar en la causalidad de estas personas que están solicitando refugio en México o que pudieran solicitar refugio en Estados Unidos, yo creo que hay que focalizar mucho más los estudios, y esto es una conclusión que muy claramente este análisis que hacen de cruzado, ¿no?, de los diferentes estudios sale. Aquí hay un punto importante y que le agrega complejidad. Yo vería dos elementos claros en la complejidad. Uno, como bien señala, se está hablando todo el tiempo para el caso de los países del norte de Centroamérica de los flujos mixtos. Esta multicausalidad que está presente por lo general en prácticamente todos los flujos migratorios, pero aquí es mucho más acentuado. Es mucho más acentuado y por eso se comenzó a usar este término de flujos mixtos, donde claramente hay una combinación de elementos que hacen que se produzca ese desplazamiento a nivel del individuo o a nivel de la familia. Esto hace que es muy importante lo que ya se planteaba sobre la forma en que tú haces las preguntas. No es lo mismo preguntar por qué o cuáles son los motivos por los cuales usted abandona su país de origen, a preguntar específicamente cuál es el motivo central o cuáles son los dos motivos centrales. Entonces, claramente la violencia sí va a aparecer hasta en ese 40%, en un 30%, depende cómo se pregunta. Está dentro de las motivaciones por la cual las personas se están desplazando, sí. Es la motivación central, en primer lugar, en segundo lugar. Entonces eso es lo que me lleva a la necesidad de estudios mucho más complejos, mucho más específicos para abordar la causalidad y para poder ponderar los diferentes elementos de esta multicausalidad que peso tienen. Y por eso, claro, cuando tú tomas un estudio que de los que conozco mejor, como la EMIF, que está dirigida a todo el volumen o a todo el flujo, a tratar de caracterizar todo el flujo de migración de tránsito a partir del segmento de los que son devueltos a Centroamérica por México y por Estados Unidos, pues las preguntas se pueden diluir un poco porque hay otros muchos objetivos dentro de esa encuesta. Entonces, esto nos que está indicando, yo creo, como un elemento claro, uno, es la necesidad de focalizar mucho mejor el objetivo para este nuevo fenómeno que ha cobrado fuerza en el país, como ya se planteaba. Si bien hace 5 o 6 años el volumen de personas que solicitaban refugio en México era mínimo, ya estamos considerándolo un importante hecho en el país dentro de las dinámicas migratorias, es el incremento y la estancia en México de los solicitantes de refugio y de las personas refugiadas. Esto me lleva a la necesidad de cambiar también y de redireccionar algunos de los estudios que se han estado realizando o de comenzar a desarrollar nuevas brechas, nuevas áreas de estudio, y particularmente en esto también coincido con lo que está diciendo Tonatiuh y con esta debilidad aún existente en el país respecto a la atención de las personas solicitantes de refugio y de refugiados, no obstante lo que se haya avanzado, y tiene que ver precisamente con el desarrollo y el mayor potencial que podemos encontrar en los registros administrativos. Los registros administrativos, particularmente los que capta la Comar, son aún, diríamos, escasos dentro de todo el potencial que tiene. Entonces tiene un gran potencial si precisamente se mejorara su forma de captación, si se mejorara su sistematización, y esto permitiría un mayor uso de estos registros. Aquí hay un último elemento que también quiero señalar, y es en esa correlación que vamos a tener que estar haciendo dentro de estas dinámicas migratorias en el país. Como bien saben, me dedico bastante a poder estimar los volúmenes totales de la migración en tránsito por el país. Y claramente en los últimos años ha habido un fuerte incremento de esas poblaciones que se desplazan en tránsito por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, fundamentalmente del norte de Centroamérica, pero
también se ha incrementado el número de solicitantes de refugio en México, pero también tendríamos que complementarlo con los que están solicitando asilo o refugio en Estados Unidos. Y entonces yo creo que aquí también surge otra necesidad, es la necesidad de hacer estudios complementarios entre lo que pasa en México y lo que pasa en Estados Unidos, porque al fin y al cabo México funciona en buena medida como tránsito y por tanto estamos hablando de una misma dinámica migratoria y de un mismo flujo. Y el peso que tendría esto habría que considerarlo en que si yo tengo 70,000 solicitudes de refugio para el año 2019, como bien se conoce, pero yo tengo que en ese año estoy estimando que pasaron aproximadamente por el país unas 780,000 personas centroamericanas en tránsito. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene esta población solicitante de refugio en México? Tendría que sumar entonces a aquellos que solicitaron asilo en Estados Unidos, porque también es parte de esa población que puede estar desplazándose por motivos de violencia, pero que tienen como objetivo hacer su solicitud no en México, sino en Estados Unidos. Sin embargo, si me voy al año que está fuertemente impactado por el tema de la pandemia, vemos que el flujo es mucho menor, lo estaríamos calculando aproximadamente, grosso modo, entre unos 260,000, 280,000 personas que puedan haber estado transitando por el país contra unos 40,000 solicitantes de refugio en México. Esto así rápidamente y grosso modo, lo que me está indicando es que si lo miro en este tiempo, incluso si me refiero al año 17 y 18, yo creo que los datos sí me dan la evidencia de que México está cobrando una mayor importancia como destino para los solicitantes de protección internacional, en primer lugar. En segundo lugar, que esto está significando un porcentaje mayor dentro del volumen total del flujo que transita por el país. Esto me está dando entonces la importancia y el requerimiento por parte de la academia, por parte de las organizaciones internacionales no gubernamentales y por parte del Estado, de la necesidad de dedicar mucho más recursos humanos, financieros y esfuerzos al conocimiento y a la comprensión de la situación de estas poblaciones. Gracias, Ernesto. Vamos rapidísimo a un corte, regresamos con los refugiados. ¿Qué tal? Seguimos con los refugiados, el programa que tenemos ACNUR y Justicia TV. Hemos estado hablando hoy de muchos números, de datos, de los estudios que miden, si es que lo miden, el desplazamiento forzado desde Centroamérica. Y pues bueno, nos habíamos quedado en parte de la discusión algunos temas que ponían sobre la mesa Tonatiuh y Ernesto. Una parte importante, la de los registros administrativos, ¿no? Con los que estamos trabajando. Ahí no sé, Itzel, si quisieras comentar algo de esta parte en específico, ¿no? Lo que estamos generando a nivel de gobierno, ¿no? Como los datos con los que trabajamos principalmente, hacia dónde deberían de ir, ¿no? Claro que sí. Creo que algo súper importante que no necesariamente estamos utilizando, y ahí lo diría desde la academia, que es donde yo más trabajo y colaboro, es que hay muchísimos datos abiertos que no estamos realmente analizando a detalle y que no se están utilizando para poder tener esta continuidad de la que ya hablaban tanto Tonatiuh como Ernesto, ¿no? Justamente en el seminario recuerdo que algo que discutíamos y que 3 años después creo que vamos a seguir discutiendo, es que los datos están allí, pero los procesos de publicación suelen ser muy largos por diferentes razones. Y entonces, al ser tan largos estos procesos de publicación, no solo en la academia, sino en muchísimos medios, perdemos esta dinámica de saber qué está pasando realmente y casi siempre estamos viendo la foto de hace 3, 4, 5 años. Y esto no nos permite poder darle respuesta mediante la decisión en políticas públicas a las situaciones que estamos viviendo. Y esto creo que se refleja justo ahora en este último año con la pandemia por la COVID-19, toda la situación que hemos visto con, sí están los datos ahí, algunos datos sobre personas migrantes, por ejemplo, que tienen que han vivido y que han sido diagnosticadas como positivas a COVID, y cómo están realmente
utilizándose esos datos públicos. Ya el COLEF, por ejemplo, ha publicado algunas cosas, pero esta necesidad que tenemos, por ejemplo, si tuviéramos los datos actualizados, analizados de violencia, que es lo que hemos estado platicando más aquí, y supiéramos cuáles son las causas de salida y entonces supiéramos cuáles son estas personas o cuál es la situación de estas personas refugiadas en México, probablemente tendríamos mucho más herramientas para también poder realizar programas en mi área, por ejemplo, que trabajo más migración y salud, podríamos tener más claridad para saber quiénes tienen necesidad de atención en salud mental, por ejemplo, que seguramente muchas de estas personas que salen por razones de violencia necesitan tanto atención en salud de manera clínica para las diferentes violaciones que sufren en el camino, tanto la violencia a mujeres como la violencia que sufren en sus países, que al llegar a México necesitan tener este acceso y las pocas personas que tienen el acceso a programas de salud mental, en este caso, no están realmente teniendo un seguimiento. Hay algunas organizaciones que han hecho el esfuerzo, por ejemplo, ya está el ILEF o el estudio que presentamos aquí de Médicos Sin Fronteras, que tiene algunas cosas sobre la situación en salud. Pero eso, si no conocemos la actualidad, si no sabemos qué está pasando, por lo menos en los últimos 6 meses con estas poblaciones, pues difícilmente vamos a poder darle solución a las problemáticas que están teniendo y que están viviendo. Y bueno, eso también dejaría el tema, porque sé que tenemos poco tiempo, pero dejaría el tema de comunicación, ¿no? Cómo se están comunicando estas personas y cómo nos estamos comunicando con ellas, porque el tema de las redes sociales, los smartphones y el mundo virtual también me parece que es un tema que debemos discutir. Gracias, Itzel. Uno de los temas, si las personas son migrantes o refugiadas, muchas veces ni las mismas personas lo saben, ¿no? Y en estos estudios creo que eso se refleja. Emilio, también un poco, creo que esa parte es interesante. Si bien las personas refugiadas o solicitantes no son el objeto principal de estudio necesariamente, también sí hay un interés de la CNUR de decir, bueno, dentro de estas personas que están llegando y que a lo mejor no todas se identifican como solicitantes de asilo, pero sí lo pueden ser o sí, ¿no? Por las causas de salida. Entonces, no sé si nos puedas un poco comentar rápidamente sobre esto. Sí, gracias, Silvia. Hay algo muy importante que queremos lograr con este estudio y es no nada más generar evidencia, poner temas sobre la mesa relevantes, proponer agenda de investigación y incentivar la generación de conocimiento en el medio académico. No nada más es ese es un rubro muy importante, pero como agencia de Naciones Unidas que está trabajando en lo operativo, en lo concreto, nuestro objetivo es informar política pública. Eso es fundamental. Informar política pública en los 4 rubros del ciclo de política pública. En el diagnóstico de la política pública, en la formulación de la política pública, en la implementación, uno de los más importantes, y en la evaluación de la política pública de protección, de recepción y de integración a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en México. Queremos que esto impacte concretamente en las acciones de las autoridades en los 3 niveles, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales, y que incorporen en sus mecanismos de trabajo, en sus plataformas de acción, en sus indicadores de medición de objetivos, a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes grupos de edad, de género, de diversidad, en la multicausalidad de sus salidas y en la atención a sus necesidades específicas. Queremos incentivar la producción del conocimiento justo para eso, para que haya un impacto cada vez mayor en la atención a estas poblaciones, que logren acceder a su derecho de asilo en México y sobre todo que logren ejercer sus derechos humanos una vez que están dentro del territorio nacional y por lo tanto tengan la oportunidad de integrarse adecuadamente al tejido social de este país y así ser motor de desarrollo y de enriquecimiento sociocultural
de las comunidades de acogida. Y por eso, Silvia, es súper importante que tengamos en el radar las diferentes categorías, los diferentes conceptos y por lo tanto las diferentes necesidades que esas personas tienen con respecto a lo que la legislación mexicana prevé, porque tenemos un marco muy, muy protector en muchos ámbitos, sobre todo a poblaciones en situaciones de desplazamiento forzado en México, así que hay que hacer uso de él. Gracias, Emilio. Ernesto, en seguimiento a lo que nos venías comentando en el bloque pasado, ¿qué estudios o qué líneas de investigación están pendientes? Digamos, si quisiéramos propiamente tener algo más exhaustivo o más datos sobre personas refugiadas y causas de salida por violencia, ¿qué faltaría, no? ¿Qué propondrías? Yo me centraría en dos puntos centrales. Tomando esto mismo que plantea Emilio en su última intervención, que al fin y al cabo hay la necesidad precisamente no solo de mejorar las políticas que se siguen hacia las personas solicitantes de refugio y refugiados, y sino también la atención directa a estas personas en un resultado concreto. En ese sentido, yo me centraría en la necesidad de realizar y de desarrollar estudios específicos sobre esta población, estudios específicos sobre personas refugiadas y solicitantes de refugio en sus diferentes momentos, desde la llegada, desde el acceso al derecho de solicitar precisamente el refugio, la atención a estas personas y su proceso posterior de inserción e integración social. Eso por una parte. Ahora, ¿cómo podemos a un menor costo impulsar esos estudios específicos para estas poblaciones para que a su vez se puedan mejorar las políticas de atención a estas personas o evaluar las políticas que se están aplicando? Yo diría que la mayor potencialidad al menor costo está en la ampliación y el desarrollo de los registros administrativos a nivel incluso de microdatos y que sean públicos. El problema fundamental no solamente es que aún es deficiente en la cantidad de información que se capta, sino la forma en que se sistematiza y también que se divulga. Entonces, la clave está en cómo yo mejoro todo este registro administrativo que me va a permitir tener una continuidad en el tiempo, me va a permitir tener el total de la población objetivo base, me va a permitir poder estudiar el corto, el mediano y el largo plazo y me va a permitir la inmediatez. O sea, lo noble de los registros administrativos cuando están bien diseñados, cuando están bien formulados y cuando se convierten en un dato público, porque una cosa es el registro administrativo desde el punto de vista, como lo dice la palabra, administrativo, y cómo eso lo transferimos en un dato público. Eso te permite que puede ser prácticamente inmediato, con diferencia de un mes, de 2 meses, de un trimestre, y puedes estarle dando el seguimiento mucho más puntual al fenómeno. Todo este ejercicio fue lo que se hizo hace más de 10 años con los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, y lo importante está convertirlo en una estadística pública, que es diferente al registro. Entonces, la clave para mí está en eso, en explotar mucho más estos registros, y en eso yo creo que la ACNUR puede dar un apoyo importantísimo a la comunidad. Tomamos nota de eso, Emilio y yo. Y Tonatiuh, pues finalmente, y también para cerrar, tú hablabas también, bueno, de que conocemos poco, de que, bueno, no desestimar los estudios que existen, que es muy positivo que estén, pero también para que, pues, poco a poco también se vaya comenzando a ver como una prioridad o una realidad diferente, ¿no? De movilidad humana que estamos viviendo en el país, también para que justamente las políticas puedan ampliarse, ser diferenciadas también hacia determinados grupos de población, específicamente en el que nos interesa desde ese punto de vista las personas que vienen huyendo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas elaborar un poquito más en eso, ¿no? De cómo equiparar las políticas a la realidad, ¿no? Que estamos viendo, no nada más a través de los estudios, sino también ya en el día a día. Ahí hay necesidad de avanzar en el desarrollo institucional de Comar. Idealmente, debiera tener un estatus disociado de Segov, por ejemplo, y tener una capacidad operativa mucho mayor y de decisión y una autonomía para moverse con más
flexibilidad en la problemática del refugio y paralelamente convertir un complemento en un liderazgo en la investigación de la problemática. Porque creo que nadie mejor que Comar para avanzar e impulsar estrategias de investigación que pudieran estar ligadas directamente a las políticas de atención del proceso desde la perspectiva de las personas y de la diversidad de las personas. Entonces, mi recomendación sería dar ese salto institucional en Comar. No solamente en el perfeccionamiento de los registros administrativos, que serían valiosísimo su conversión a estadística pública, como señala Ernesto, sino generar también liderazgos que le permitan, seguramente en alianza con instancias como ACNUR o otras, pero generar una investigación desde para las necesidades de los procesos de refugio. Ese liderazgo de Comar me parece que es imprescindible. Sería la conexión más directa y clara entre generación de conocimiento y política pública, y le haría una utilidad enorme a la institución y al rol del Estado mexicano ahí, y evidentemente a las personas buscando o en un proceso de refugio. Y hay otro complemento que ya hay que ver cómo se construye, pero si ya identificamos qué es la violencia, si ya identificamos de dónde vienen las personas, si sabemos ya suficiente, ahorita incluso, de las condiciones de origen, también hay que abordar la investigación de la problemática de refugio desde los procesos determinantes en origen. Porque luego somos solo receptores de los efectos y no nos metemos en una investigación más clara que ayude a la definición de políticas públicas alternativas en los lugares de origen. Hay situaciones que son complicadísimas, como Honduras, por ejemplo, pero ya tenemos que ser claros que no es la violencia, no es alguna cosa etérea que en algún momento provoca la huida de alguna persona. Hay procesos locales, actores locales, situaciones locales, gobiernos que no hacen lo que debieran hacer, élites políticas que están en otro canal y no el de las necesidades de la población. Y ese foco no le hemos puesto suficiente atención. Y ese foco impide hacer planteamientos de responsabilidad institucional en los lugares de origen. Ese lado me parece que también lo tenemos que abordar y diseñar las estrategias que permitan de manera correcta el apoyo de la colaboración internacional, de la sociedad local, para empezar a cambiar las cosas. Porque, reitero, esta es una cuestión de naturaleza ya estructural, particularmente grave en Honduras. Y seguimos nada más viendo cómo las personas huyen y nos preocupamos de cómo mejor atenderlas. Pero también hay que ir al otro lado. También hay que ir a ver qué procesos en los espacios de origen obligan a las personas a salir. Y ahí es donde nos falta un buen paquete, no solo de trabajo de investigación, sino también de colaboración internacional. No cito más cosas, pero ya tuvimos un periodo en los 80 muy interesante, ¿no? De intervención y colaboración internacional en los procesos de paz. Bueno, estamos otra vez en otra guerra, de otras características, y requeriría avanzar a una estrategia de esas características, de ese modelo, no igual, son otras las condiciones, pero no dejar de ver esos problemas, tenemos que atenderlos y por lo menos hacerlos visibles, mínimo hacerlos visibles. Creo que ya nos ayudaría mucho. Nos diste tema para otro programa de Justicia TV. Entonces, yo les quería agradecer, discúlpenos, pero se nos ha acabado el tiempo, agradecerles enormemente a Emilio, a Tonatiuh, a Itzel y a Ernesto que nos pudieran acompañar en esta emisión de Con los Refugiados. Muchísimas gracias a usted, espectador, por estar en este programa. Nos seguimos viendo la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.